Y del Espíritu Santo. Un verso ustedes y un verso yo, mis hermanos. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Juntos, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Aleluya. Oremos, mis hermanos. Padre bendito, Sí, Señor. gracias por permitirnos este tiempo que le hemos podido adorar, Señor. Gracias por la vida, gracias por todo, Señor. Ahora que hemos leído su palabra, sea usted, Señor, hablando a nuestros corazones. Y me pongo en sus manos, Señor, que usted sea tomando este instrumento para su gloria, ungiendo mis labios, poniendo su mano de poder, Señor, ungiendo mi cabeza. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, Padre bendito, salgamos, Señor, de este lugar, Señor, pensando que su palabra usted lo ha dejado para que de ella aprendamos, Señor, y seamos sus hijos dando testimonio en esta vida, Señor, en esta tierra. En esta hora aquí está nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, Señor, y quita todo lo que estorba, Padre, y háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. La gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí pueden sentarse, mis hermanos. Es un gozo que nos podamos ver una vez más, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos? Amén, amén. Tenemos aquí a dos jovencitas. Espero que todos juntos salgamos de este lugar, no como hemos entrado, sino diferente. Sí, mis hermanos, esta es la segunda parte del tema. Díganme que si se escucha un poco bien o se escucha mucho ruido. ¿Sí? Bueno, esta es la segunda parte del tema de hace 8 días. Voy a tratar de ser breve. El tema fue los días de hace 8 días: triunfos, fracasos y oportunidad. Y esta es la segunda parte. Claro que voy a, para que los que no estuvieron hace 8 días entiendan un poquito. Amén. Y juntos vayamos entendiendo al final. Amén. Voy a, se puede decir, como repasar un poquito. Yo les decía hace 8 días, esta enseñanza es para que para volver a reafirmar nuestro seguimiento a Jesús, porque todos los que estamos aquí pues seguimos a Jesús. Amén. Amén. Entonces pues vamos a aprender mucho y aprenderemos de la palabra. Ahora ya hemos leído su palabra y voy a comenzar recordándoles un poquito de lo que vimos hace 8 días.
amén, algunos de los triunfos, fracasos de Pedro, y después de eso llamar, pues que todos reflexionemos, ¿verdad?, acerca de los triunfos y fracasos de este año, más bien del año pasado, del año 2023, aunque este 2024 ya hemos avanzado un mes. Amén. Y eso es lo que vamos a recordar ahorita. Los fracasos, los triunfos y la oportunidad que se le presenta a Pedro. Amén. Amén. Y vimos quién era Pedro. Pedro era un pescador. Amén. Así nos dice la palabra, que Jesús lo vio, echaba la red en el mar y fueron llamados por Jesús. Aleluya. Y dejaron atrás ese negocio y siguieron a Jesús. En esta tarde yo creo que todos, eso quiero pensar, que todos estamos dispuestos a dejar, pues espero que entendamos esto, a dejar cosas que nos impiden buscar las cosas de Dios y unirnos a trabajar para Dios. Y vimos también que Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesús, ¿verdad, mis hermanos? Eso es lo que vimos hace 8 días. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cuando leemos los evangelios, ahí leemos muchos triunfos de Pedro, porque sí tuvo grandes triunfos, es lo que le veíamos hace 8 días. Bendito Dios. Y uno de ellos, vimos la cita, los que estuvieron hace 8 días y apuntaron, que Pedro fue testigo cuando Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y Pedro tuvo el privilegio, amén, que vio a Jesús obrar un milagro en su propia casa. Entonces Pedro literalmente vio a Jesús haciendo un milagro al sanar a su suegra. Y también decíamos, ¿verdad?, que cuántos podemos decir que hemos sido privilegiados con que Jesús hiciera un milagro, empezando desde nuestra propia vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque alguna vez en este año que pasó, algunos quizás hemos tenido pruebas tan difíciles, pero podemos decir que Dios, en cierto modo, espiritualmente hablando, ha hecho milagros. Amén. Hemos visto la mano de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, también vimos que Pedro vio el milagro que Jesús obró cuando se subió en la lancha de Pedro, ¿verdad? Es lo que vimos un poco, donde Pedro estaba limpiando su red y Jesús se sube en la lancha de Pedro, donde Jesús termina haciendo la pesca milagrosa. Bueno, estas dos experiencias empezaron a marcar la vida espiritual de Pedro. Aleluya. Entonces, pues también vemos que las cosas que hemos visto, el milagro de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, ¿verdad? Que lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer, eso ha marcado nuestra vida. Vemos la obra de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces también vimos que Pedro fue el discípulo más destacado, que fue escogido y el primero de los apóstoles de Jesús. Pedro encabeza toda la lista de los 12 y dimos la cita donde lo pudimos comprobar. Dimos Marcos, dimos Lucas
y por el tiempo, la verdad no puedo repetir, amén. Quisiera, pero el tiempo, la verdad, mis hermanos, que uno se para aquí, el tiempo, una hora se va muy rápido. Bendito sea Dios. Y todo lo que estaba ocurriendo, eso estaba impactando la vida espiritual de Pedro. Amén. Son muy sabrosos y baratos. Y los tamalitos de elote. en esta tarde, ¿qué ha impactado tu vida en tu caminar con Dios? ¿Van a querer sus tamalitos de elote? Aquí están los Solo tamalitos usted de lo elote, sabe. ricas de postería milenaria. Amén. Aquí están los Bendito tamalitos de Dios. elote. Pudiéramos decir muchas cosas de lo que ha impactado nuestra vida, de lo que Dios ha hecho. En segunda de Pedro, una de las cartas, ahí Pedro se acuerda, eso marcó su vida cuando fue, eso vemos, es un gran triunfo. Aleluya, cuando él habla ahí en sus cartas, amén. La palabra de Dios ahí nos enseña que Pedro, todo lo que él vio, amén, ahí se acordó. Por eso escribe ahí en segunda de Pedro 1:17 lo que impactó su vida. Segunda de Pedro, perdón. Capítulo 1, ese lo dimos hace 8 días, amén. Verso 17. Y otra cuando le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aleluya, santo Dios. Y otras cuando ellos estaban sentados, dice la palabra, con Jesús, y cuando Jesús empezó a hablar y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahí vemos que él reconoce tempranamente a Dios como el Mesías y lo confesó. Aquí es muy importante, mis hermanos, de reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador, porque podemos estar en la iglesia y escuchar muchos mensajes, pero si no entendemos quién es el Señor y Salvador de nuestras vidas, así como lo entendió Pedro, de nada nos sirve estar en la iglesia si no entendemos verdaderamente quién es el Señor de nuestras vidas. Cuando venimos a las plantas de Dios, venimos y hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha hecho el milagro en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Eso es muy importante. Por ahí al principio decía de las jovencitas, que todos juntos entendamos el tener a Dios, el tener a Cristo en nuestros corazones. No es decir yo soy cristiana o voy a la iglesia, es saber y entender que sí verdaderamente Cristo ha venido a ser morada en mi corazón. Amén. Porque si no está Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, en nuestras vidas, no entenderemos nada de lo que sigue. Amén. Entonces, dice la palabra, esta cita también lo di hace 8 días, que iba entrando en una ciudad. En Mateo 17, 24 al 27, dice: cuando Jesús iba entrando en una ciudad, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los impuestos. Eso no lo expliqué mucho hace 8 días, pero ahorita lo voy a explicar. Y le dijeron esto a Pedro: vuestro maestro paga las 2 dracmas, es decir, los impuestos. Pero Pedro contestó, dijo: sí.
sí los paga como enojado, ¿no? Porque se le acercaron, dice, le dijeron, vuestro maestro paga los impuestos, y dijeron, entonces Pedro como enojado, sí los paga, eso lo dice la cita que acabo de dar, y Pedro llega con Jesús, y dice la palabra que al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero, o sea, Jesús ya sabía lo que Pedro le iba a decir, diciendo, Jesús le dice, ¿qué te parece, Simón? Para que usted entienda un poquito más lo que dice ahí, pueden leerlo en casita. Le dice Jesús a Pedro, ¿qué te parece, Simón? O sea, lo que le dijeron a él, ¿no? Sin embargo, dice en el verso 27, para no ofenderles, ve al mar, lanza la red y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Es decir, ya agarraste, ya atrapaste el pez, ábrele la boca, y al abrirle la boca hallarás un estantero, así dice la palabra, y le vas a sacar un denario, ¿sí? Tómalo y dalo por mí y por ti. Quiere decir, y con eso pagas por mí y por ti. Ese es el milagro que Pedro vio. Amén. Amén. Imagínense ustedes, mis hermanos, cómo impactó eso la vida de Pedro. Pedro estaba viviendo esas cosas muy grandes que estaba sucediendo en su vida real. No era un sueño, era real lo que estaba viviendo. Amén. Amén. Y otra, cuando dice que Jesús los tomó a 4 de ellos, lo tenemos ahí en los evangelios. Por último, la noche de su cruz, Jesús ora en Getsemaní. Ahí dice en Mateo 26:36, no me acuerdo si leí esta cita. Jesús ora en Getsemaní, oración angustiosa de Jesús en Getsemaní. Jesús dice, tengo que orar. En el verso 37, tomando a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, tomando a 3 de sus discípulos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús experimenta, mis hermanos, un sobrecogedor tiempo de tristeza y aflicción poco antes de ser crucificado, y expresa estos sentimientos en 3 angustiosas oraciones que habla aquí también en su palabra. Jesús le pide a su círculo íntimo de discípulos, y estos está en la lista primero, que es Pedro, Jacobo y Juan, que lo acompañen en este angustioso tiempo de tristeza previo a su crucifixión. Y vemos que aquí tomó primero a Pedro, así dice la palabra, Pedro, Jacobo y Juan. Les dice, vengan conmigo, oren conmigo, esta hora lo necesito. ¿Y qué nos enseña aquí, mis hermanos? Aquí nos enseña que es importante la oración. Un cristiano que no lleva una vida de oración, pues tristemente pues no es cristiano. Entonces es importante nuestra vida de oración. Aquí nos enseña que es importantísimo orar. No solamente oramos cuando venimos a la iglesia, oramos donde vamos caminando, oramos cuando estamos en nuestra casa, oramos en todo tiempo. Amén. Es la base del cristiano. Orar es como el respirar. ¿Qué pasa si usted deja de respirar? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué pasa si usted deja de respirar? Pues se muere. Ya no tenemos vida. No hay vida, se muere uno. Ahora, si dejo de orar, ¿qué pasa? No hay vida. Ya no hay vida, ya no existimos. No hay vida espiritual, todo
como sin ganas, ya, voy si quiero a la iglesia, no me importa nada qué están haciendo los hermanos, ya me olvido, ya no somos sensibles espiritualmente porque viene esa muerte espiritual en la vida de uno. Y lo más triste, mis hermanos, que no nos damos cuenta. O nos damos cuenta, pero ya, como nos estamos enfriando, ya estamos como más que el hielo, pues ya más frío. Por lo tanto, no somos sensibles en el tiempo que estamos viviendo. No estamos captando qué es lo que el Señor está haciendo con su iglesia. No estamos entendiendo qué Dios nos está hablando o qué Dios nos está diciendo en su palabra. Amén. Porque nos estamos enfriando. Empieza esa muerte espiritual y vivimos un cristianismo mediocre, tibios y mundanos, ¿verdad? Porque no estamos entendiendo verdaderamente el vivir en Cristo. Y Dios no quiere eso para nosotros, para ninguno de nosotros. Él quiere un cristianismo verdadero, que seamos un después que fue Pedro, después que entendió verdaderamente el Evangelio, cuando conoció a Jesús. Amén. Amén. Porque fue un antes y un después. Aleluya. Y mis hermanos, esto es un consejo también pues de parte de Dios para todos nosotros, que tengamos confianza también entre nosotros, que cuando estemos en un momento de mucha aflicción, tristeza en nuestras vidas, o estemos pasando por una situación difícil, porque sí lo pasamos en la familia, en situaciones en el trabajo, con el esposo, como mi hermana Rufina, ¿verdad? Con muchas situaciones que hay, lo pasamos, que haya esa confianza, que vengamos, alguien que le tengamos confianza en la casa de Dios, aquí en la casa de oración, decir hermano o hermana, vamos a orar, amén. Oren por mí, por esta situación angustioso. Ahí vemos el ejemplo de Jesús, tomó a 3. Era en un momento de mucha aflicción y mucha tristeza. Amén. Y eso nos enseña que oremos y velemos juntos por alguna situación que estamos pasando. Amén. Es bueno. Amén. Bueno, todo esto pasa, Pedro, en esos 3 años. Y seguro, mis hermanos, que estas acciones marcaron la vida de Pedro y su memoria. Fueron cosas en que Dios seguía agregando en él. Gloria a Dios. Si en este momento todos los que estamos aquí hiciéramos una pausa hoy, amén, y voltear en este momento y volteáramos mis hermanos atrás, el año pasado, ¿cuáles serían? Esto también lo hablábamos un poquito hace 8 días, los 5 mayores triunfos y fracasos o triunfos, momentos espirituales de nuestras vidas. Amén. Si hiciéramos esa pausa, ¿qué es lo mejor que te ha pasado? ¿Sí? Eso lo pensamos por un momento. El mejor triunfo de tu vida. Pero también hubo fracasos, ¿verdad? Amén. Amén. Porque tal vez en medio de la prueba sentimos la presencia de Dios. Sentimos la presencia de Dios. Y en la vida cristiana hay momentos de triunfos y momentos de fracasos. Amén. Amén. No todo, en la vida cristiana no todo es color de rosa. Si hay momentos también de fracasos, hay momentos de triunfos, así como lo pasó el apóstol Pedro.
porque él no solamente tuvo triunfos, al igual que todos nosotros, también tuvo fracasos. Y quizá la gloria de esos triunfos se ve oscurecida por la humillación de nuestros fracasos. ¿Me explico, mis hermanos? Hoy en día nosotros recordamos más a Pedro por sus errores, también mencionábamos, ¿verdad?, que por sus triunfos. Santo Dios, porque muchas veces Pedro falló. Y ahí vimos también 5 veces que Jesús le llama la atención a Pedro, le llama la atención. Y si nosotros recordamos, mis hermanos, que también el Señor, por medio de su palabra, nos ha llamado la atención. Amén. Amén. Y cuando te llama la atención, pues no es para que te sientas bien, ¿verdad? Claro que te sientes mal. ¿Y por qué te llama la atención? Porque algo estás haciendo mal. Santo Dios. Vimos que una de las quejas de los hijos, aquí hay 2 señoritas, quizá, no sé, una de decir, pues mi mamá nunca ve nada bueno en mí, nada bueno ve, nunca me dice nada, ¿sí? Solo ve todo lo malo. Amén. Pero la mamá o el papá pues llama la atención porque no ve que no estás haciendo bien. Ciertamente hay algo que no estás haciendo bien. Por eso es la llamada de atención. Santo Dios. Pero a veces es necesario. Imagínese, Pedro fue regañado pues delante de los otros discípulos, ¿verdad? Santo Dios. Después del triunfo de caminar sobre el mar, empezó a ver la fuerza del viento y la tempestad lo comenzó a hundir. También vimos un poco, porque leímos la palabra también. Y cuando se empezó a hundir, dice la palabra que le dice al Señor, sálvame. Y Jesús, extendiendo la mano, lo sacó y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. Gloria a Dios, mi hermana Anita, sí, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Sí, primero el milagro de caminar en el agua y luego se hunde. Amén. ¿Alguna vez sí nos ha pasado así? Sí, que un día las grandes obras de fe y el día siguiente nos falta fe. ¿Sí? Un día estamos bien animados y queremos hacer todo. Y otro día ya queremos dejarlo todo. ¿Sí o no, mis hermanos? Pasa. Y queremos hacer todo. Quiero predicar, quiero ir, bueno, lo digo porque quizá usted no lo ha pensado así. Y yo reconozco delante de Dios. Y otro día ya estoy viendo muchas cosas y me desanima todo. Entonces Dios, el Señor no quiere eso, que estemos así, que nos falte fe, sino que en todo momento estemos en esa firme fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y vimos ahí donde Él le dijo a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y también vimos ahí unos versos donde dice, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús dice que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y muera, pero va a resucitar. Eso es lo que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y viene Pedro y le dice, ahí leíamos donde dice, ¿Cómo que te va a suceder tal cosa?
Amén. Cuando Jesús le dice, apártate de mí. Cuando le dice Jesús, bueno, Pedro le dice, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Santo Dios. Bendito Dios. Entonces ahí vemos muchas cosas que estaba pasando en la vida de Pedro. Aleluya. Cuando vemos que él iba aprendiendo también, él iba aprendiendo de Jesús, como todos nosotros, mis hermanos, vamos aprendiendo día a día de la palabra de Dios. Oh Santo, bendito sea su nombre. ¿Sí estamos entendiendo un poco? Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces usted y yo sabemos cuál fue todas las cosas que vivió Pedro al lado de Jesús cuando Jesús anduvo en la tierra. ¿Y cuál fue toda la peor de las traiciones y la tristeza de lo que sucedió también con Pedro? La negación, ¿verdad? Cuando él negó a Jesús. Santo, poderoso. Cuando él le acababa de decir a Jesús, Jesús le dice, hoy todos me van a abandonar. Pero Pedro viene así como muy seguro de sí, le respondió, aunque todos se aparten, yo nunca me apartaré. Amén. Yo nunca me apartaré. Aleluya. Sí, ¿verdad que sí? Algunas veces hemos dicho, yo soy cristiana, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a seguir a Dios hasta el final. Amén. Sí lo hemos dicho, ¿verdad? Así sigamos. Amén. Amén. Que verdaderamente nuestra fe esté firme en Dios. Y aquí nos enseña a nosotros dos grandes peligros. Cómo a pesar de los triunfos, mis hermanos, cómo podemos caer tan bajo. Aleluya. Bendito sea Dios. Y como número uno, el peligro de la autoconfianza. También un poquito lo expliqué, pero ahorita vamos a ver un poquito más amplio. ¿Cuántas veces nosotros tenemos demasiada confianza en nuestra fortaleza espiritual? Cuando nos confiamos y decimos, no, sí, yo sí estoy firme, yo sí, verdaderamente estoy fuerte en el Señor. Es la autoconfianza la condición más probable que te predispone a ti de caer en un pecado. Por eso la Escritura dice que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Sí? Y no deberíamos de alardear eso, mis hermanos, y decirlo. Amén. Que yo nunca voy a negar a Jesús. Bueno, estamos en el camino y vamos a confiar que el Señor es el único el que nos mantiene firme en Él. Por eso es este mensaje para aprender cómo vamos a permanecer firme en Dios. Y otro peligro es la cobardía, el miedo. Amén. Amén. El miedo del hombre. Amén. Porque podemos cambiar. Ahorita podemos decir una cosa y al rato decimos otra. ¿Sí? Entender eso. ¿Sí? Aleluya. Santo poderoso. Entonces Pedro, cuando Jesús fue llevado, dice que cuando lo estaban reconociendo que él andaba con Jesús, dice que entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar diciendo, yo no conozco a ese hombre. Aleluya. Esto es para que sinceramente, mis hermanos, nos pongamos así con la piel chinita y entendamos que, imagínense,
este varón viendo la resurrección, o sea, todo lo que vio que hizo Jesús, amén, recibió revelaciones, caminó con Jesús, lo vio transfigurar y fue capaz de esto. Exactamente, y lo negó, fue capaz de esto. Y así que mejor, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. La cobardía, cuando hay esa cobardía por el miedo a qué dirán de mí, o que me identifique que soy cristiana. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis parientes? ¿Qué dirán mis familiares? Que yo ya soy evangélica, yo soy cristiana. ¿Qué dirán de mí? Cuidado con ese miedo. Amén. Con esa cobardía. Aleluya. Santo. Entonces, ahí también vimos una cita, la historia de Pedro, cómo negó a Jesús. Aleluya. Dice que después de que Pedro niega a Jesús, que canta el gallo, dice que Jesús, donde lo tenía arrestado, igual volteó y se abrió campo entre toda la gente que había ahí, y la mirada de Jesús topó con los ojos de Pedro, y así a la distancia, imagínense, Jesús supo voltear en ese momento indicado, canta el gallo, dice la palabra, Pedro acaba de negar 3 veces a Jesús. Aleluya. Y lo ve a Pedro, lo ve inmediatamente, viene esa convicción en la vida de Pedro de pecado. Y dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Mis hermanos, tal vez este año hubo triunfos. ¿Y qué de los fracasos? ¿Qué de los fracasos? Ahí también nos llevaba la palabra del Señor, leíamos Hebreos 4:13, donde dice, no hay cosa creada, oculta a su vista, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tengamos muy presente, mis hermanos, que todo lo que hacemos aquí en la tierra, hasta lo más mínimo que pensamos que Dios no lo está mirando, Dios lo está mirando. Cada día está mirando Dios nuestras vidas, los pasos que damos. Amén. Amén. Cada negación, cada fracaso, cada situación en nuestras vidas. Así como lo estuvo con Pedro. Entonces, esto para reflexionar, ¿cuántas veces le hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos fracasado? Pero a pesar de eso, mis hermanos, de los triunfos y de los fracasos, dice la palabra, después de su muerte y de su resurrección de Jesús, va al encuentro de sus discípulos. Amén. ¿Se acuerdan ese también que leíamos? Una parte donde dice que lo encuentra pescando a ellos. Eso representa una oportunidad. Amén. Como para nosotros también. El Señor nos da una oportunidad. Cuando hay arrepentimiento. Cuando Pedro lloró es porque él estaba arrepentido. Entonces, mis hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Si verdaderamente no tienes a Cristo como Señor en tu vida, es porque no ha habido arrepentimiento. Pero si tenemos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, es porque verdaderamente hemos llorado delante de Dios y hemos llegado a Él en arrepentimiento y Él nos ha perdonado como lo hizo con Pedro. Amén. Amén.
Entendamos que eso debe de haber para que nosotros seamos una hija, un hijo de Dios. Primeramente viene uno al arrepentimiento, reconocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, y ya empezamos a conocer a Dios, empezamos a caminar con Él, así como lo hizo Pedro. Amén. 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 Aleluya. Claro que a Pedro le dolió de haber negado a Jesús. Y ya basta pues de vivir. Aquí nos enseña también de vivir que no vivamos una hipocresía, sino que nuestra vida sea lo que nos enseña la palabra, transparente delante de Dios. Amén. Cuando venimos a Él, pues encontramos ese tiempo para hacer un autoexamen, humillarnos y quebrantar nuestro corazón, mis hermanos, y pedirle a Dios perdón, reconocer que quien le ha fallado es uno. Amén. Que nosotros le hemos fallado. Y el Señor está presto para perdonarnos. El Señor está presto para limpiarnos de toda maldad. Santos, bendito sea su nombre. Aleluya. Y la palabra de Dios dice, después de la resurrección de Cristo, Él no se ha dado por vencido con sus discípulos. Fue donde ellos estaban, porque no terminaba todavía la obra en ellos. Así es para con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Amén. Él tiene un propósito. Dice la palabra que Pedro voltea a Jesús. Ahora, nosotros debemos de venir a Dios, venir a Cristo. Amén. Y no voltear atrás. Por encima de los errores, reconocer que no estamos haciendo bien y venir a una relación con Cristo. Amén. Venir delante de Él. En nuestra vida cristiana luego hay un proceso en nuestra vida espiritual. Dios permite triunfos, pero también permite fracasos para llevarnos a un punto de decirnos, ¿entiendes esto? ¿Entiendes esto lo que está pasando? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesús lo sabe todo. Amén. Amén. Él sabe tus fracasos, lo que haces a escondidas, lo que hiciste ayer, a quién le robaste, a quién le mentiste. Él sabe la tranza que haces o que has hecho, a quién le has robado. Todo eso lo sabe el Señor. Él sabe las mentiras que echamos. Porque sí o no, mis hermanos, lamentablemente se nos da más mentir que decir la verdad. ¿Sí o no? Es la naturaleza pecaminosa que hay ahí, que necesitamos decir al Señor, Señor, cámbiame, yo no quiero ser así. Te redarguye el Espíritu Santo que no estás diciendo la verdad o que no estás caminando bien. Amén. Cuando te viene ese pensamiento, dices, no estás haciendo bien, eso que te está redarguyendo el Señor. Sabe que tú estás mintiendo. Aleluya. El Señor lo sabe todo. Como quien dice, el Señor sabe
lo que hay debajo de la alfombra. Todo lo que usted piensa que el Señor no lo sabe, sí lo sabe. Sí lo sabe. Así que cuando estamos engañados con la capa de Dios, no se puede. Él lo sabe todo. Por lo tanto, debemos de caminar y decirle, Señor, enséñame a caminar verdaderamente como dice tu palabra. Aleluya. Y también vemos donde, aquí lo que acabamos de leer, ¿verdad? En San Juan 21, donde, ahora sí vamos a la cita, donde Dios verdaderamente, mis hermanos, quiero que pongamos mucha atención en esto, cuando Dios verdaderamente sabe si tú lo amas de verdad. Amén. Porque hay algo que nos enseña esta lección, esta palabra que hemos leído, cuando Jesús le pregunta a Pedro, porque ahí le vuelve a recalcar, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí dice la palabra que Pedro se entristece de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió Jesús, Señor, le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Ahí está reconociendo que Dios lo sabe todo, si Él está contestando con verdad. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Verdad? ¿Sí dice? Amén. Amén. O sea que las primeras 2 veces no estaba tan triste, fue hasta la tercera vez que se entristeció. Aleluya. Quizá primero estaba medio confundido, no sé, al principio. Aquí nos enseña, mis hermanos, que deberíamos tener un poco, quizás, esto suena fuerte, pero es la verdad. Nos enseña que deberíamos de tener un poco de vergüenza y tristeza delante de Dios. Es entristecernos por nuestra condición, nuestros pecados, no ser tan cínicos y abusivos de la gracia. Amén. Amén. Porque así somos. Igual pues, mis hermanos, yo lo hablo por mí de verdad, porque la palabra te va hablando, te va enseñando. Quizás aquí todos mis hermanos son santos, quizá la única pecadora soy yo, pero Dios nos conoce. Amén. Pero sí, lamentablemente somos abusivos de la gracia de Dios. Amén. Entonces reflexionar en eso, porque aquí le dice Pedro 3 veces lo mismo, es decir, el mismo, o sea, el Señor le dice, ¿me amas? ¿Y qué le contesta Pedro? Sí, Señor, te amo. Jesús le dijo, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho con nuestras palabras, con nuestra boca, le decimos, sí, Señor, yo te amo? Aquí venimos y le cantamos al Señor alabanza que dice, te amo, sí te amo, Señor, te amo. Pero con nuestros hechos hacemos otra cosa. Entonces dice que el Señor dice, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Es decir, pastorea mi rebaño. Apacienta mi rebaño. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Le está, como
como diciendo, Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Entonces, cuida mis ovejas. ¿Qué significa eso, mis hermanos? En términos cristianos, cuida de tus hermanos. Cuídalos a ellos. Aleluya. Es decir, cuando pues ya nos cae el 20, por decir a nuestro lenguaje, esto entendemos que dice, ¿me amas de verdad, Pedro? Pedro contesta 3 veces, sí, Señor, te amo. Entonces el Señor le dice, cuida mis ovejas, cuida a mis hijos, cuida a los creyentes, a los cristianos, cuídalos. Aleluya. Entonces, si Jesús, mis hermanos, le dice esto a Pedro, como diciendo, Pedro, pues demuéstralo, que de verdad me amas. Aleluya. ¿Y cómo uno lo tiene que demostrar? Cuidando a los cristianos. Amén. Entonces Pedro siempre se va a acordar todo esto, lo que Jesús le dice, y empieza a demostrar, empieza a caminar, empieza a hacer lo que el Señor le dice, que si verdaderamente lo ama, cuidando a sus hermanos. Amén. Y sí o no, los que hemos leído la palabra de Dios, donde habla del apóstol Pedro, que cómo él empezó a seguir a Jesús, cómo empezó a enseñar la palabra, cómo empezó a cuidar de sus hermanos, cómo empezó a hacer lo que él le había dicho a Jesús, que sí verdaderamente lo amaba. Ya no vivía para él, vivía para Dios. Santo. Porque seguramente entendió lo que él le había contestado a Jesús. Amén. Aleluya, Santo Dios poderoso. Seguramente él había entendido lo que le había dicho a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo poderoso Señor. Ahí ya se escucha mejor, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, él se presenta a sus hermanos, quizá después de todo esto, lo sucedido, ¿verdad? Que él había negado a Jesús, se presenta ya como, pues, bien animando, y quizás algunos de los discípulos, pues, ¿qué le pasó a este Pedro? ¿Qué le pasó? Pero eso es lo que había sucedido, que él estaba entendiendo verdaderamente lo que era amar y seguir a Jesús. Claro que no fue fácil, mis hermanos, para él, con algunas personas, con algunos, ¿verdad? Porque pues conocía la historia de Pedro. Y ciertamente, pues los cristianos no eran Jesús, ¿verdad? Porque hay cristianos, pues, que no perdonan. Santo Dios.
Quizá dijeron muy pastorcito y las 3 negaciones ¿qué, verdad? Entonces, pues estaba viviendo momentos difíciles. Aleluya, santo Dios, porque se acordaban de sus fracasos. Hubo gente que se resistía a dejarse pastorear por Pedro. Santo, porque eran personas como usted y yo, con errores, con cosas, ¿verdad? Que a veces cuando vemos, porque ciertamente, mis hermanos, cuando queremos seguir a Jesús y hay un historial o hay cosas, pues siempre hay una mano que apunta, ¿verdad? Siempre se señala. Y como que dice uno, a ver, ¿cómo me va a llamar la atención esta persona si yo conozco su vida? ¿O cómo me va a decir esto si yo sé, si me hablan tanto de ella o de él? ¿Cómo yo me voy a someter a este pastorcito o a esta hermanita? ¿Verdad? Es muy dado a eso. Amén. Y de seguro eso estaba pasando Pedro. Porque lamentablemente hay crueldad. Hay muchos corazones con mucha crueldad. Pero dice la palabra que Pedro se acordaba lo que le dijo a Jesús. Él lo estaba haciendo. ¿Por qué lo estaba haciendo, mis hermanos? Por amor a Jesús. ¿Usted por qué va a servir y seguir adelante y amar a Jesús? Lo va a seguir porque verdaderamente usted ha entendido. Amén. El amar a Jesús. Y Pedro no se daba por vencido. Ahora, esta es una pregunta. Es una pregunta, mis hermanos, de verdad. Termina un año. Bueno, se fue el año 2023. Termina. Un año de triunfos, fracasos. Y estamos ante Jesús. Hoy. En este momento, ¿qué persona te ha confiado Jesús a ti? Quizás el Señor te dice, ¿me amas? ¿Me amas de verdad? Quizá tú te sientes como Pedro. Se sintió en un momento pues triste porque se acuerda que lo había negado. Pero a pesar de eso, Jesús te dice, cuida mis ovejas. Amén. Amén. ¿Qué es lo que el Señor nos ha encargado? Oh Santo, el Señor nos hace la pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Entonces, apacienta mis corderos. ¿Qué persona te ha puesto Dios en tu vida para cuidar? A cada uno de nosotros. Imagínense, mis hermanos, que cada uno de nosotros tuviéramos un alma y cada uno cuidáramos o trajéramos, estuviéramos atentos. Aquí, en poco tiempo, aquí se llena, ya no cabe.
Pero hay una persona que ha puesto Dios en tu vida para cuidar. El trabajo no es nada más para quien se para aquí enfrente, es para todos nosotros. Amén. Amén. A pesar de que la persona es malagradecida, ¿verdad? Ingrata y rebelde. A veces decimos, no, pues no merece lo que yo hago por esa persona. Pero ¿por quién lo haces? Amén. Amén. ¿Por quién lo haces? Porque de verdad amas a Jesús, ¿verdad? Porque de verdad amamos a Jesús. Santo Dios. Y dicho esto, por lo que leímos, ¿qué le dice el Señor? Sígueme. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Una vez más, Sígueme. sígueme. La misma invitación es para todos nosotros. Ven y sígueme. Aleluya. Esta es la misma pregunta. Se acaba un año, empieza un nuevo año. ¿Seguirás a Jesús otra vez? A pesar de tus fracasos, a pesar de todo. ¿Seguirás a Jesús? Gloria a Dios. Entonces, acepta la invitación de Jesús que te dice, ven y sígueme. ¿Cómo seguirás a Jesús este año? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo seguimos a Jesús? Ya con eso estamos terminando. ¿Cómo seguimos a Jesús? Aleluya. El Señor nos recuerda cómo debemos de hacerlo. Leyendo su palabra para vivir una vida que a Dios le agrada. Practicando la oración. Practicando la oración. Aleluya. Practicando la oración. Si no lo hacíamos, hay que hacerlo. Santo Dios Todopoderoso. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Congregarnos más. Y no solamente congregarnos, mis hermanos, oídos. Ser parte de un ministerio, de alguna actividad, meternos en la actividad. Amén. Todos. Aleluya. Santo Dios. ¿Dónde mostramos nuestro seguimiento a Cristo? Apacentando sus ovejas. Mis hermanos, la verdad, a todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado dones. Amén. Amén. Para cantar. Dios ha dado dones para tocar un instrumento. Nos ha dado las manos para trabajar en su obra, hasta para recoger la basura.
Amén. Cosas tan simples como esas son formas en que nosotros tratamos de hacerlo, lo que Jesús nos pide a nosotros como señal de que lo amamos. Amén. Amén. Si amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos en Cristo, no solo a los que me caen bien, sino a todos, a todos, a todos. Aleluya. Y pedirle a Dios sabiduría, mis hermanos, para incorporarnos, en el ministerio. Y Dios quiere que este año nuestra vida progrese espiritualmente hablando, que progrese, amén, que no sigamos en las mismas, no, mis hermanos, porque pueden pasar los años y si Cristo viene, que no nos encuentre así, que nos encuentre preparados, que nos encuentre firmes, que nos encuentre verdaderamente entregándolo todo, como lo hizo el apóstol Pedro. Oremos, mis hermanos, vamos a ponernos de pie.